también le doy gracias al Señor por poder estar esta mañana compartiendo con ustedes. Gracias a los pastores, Félix, Susana, por la invitación. Y bueno, todavía a cada uno de ustedes que al escucharles alabar, uno se siente menos solo. Y perdón, voy a sacar unos lentes. Cuando alabamos juntos al Señor, Él se manifiesta especialmente, como prometió. Él se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Somos bendecidos de una manera de que no lo seríamos si nos quedáramos en casa. Cuánta a veces tentación tenemos de decir, oh, hace frío, me quedo en calentito ahí entre las sábanas. No voy a decir sabanas porque ya está quemado eso de sabanas. ¿Conocían lo de sabanas? ¿No? Las sábanas que abrazan y te cobijan, se transforman en sabanas que no te dejan salir de la comodidad y venir al templo, al invierno sobre todo. En verano supongo que también hace lo suyo, ¿no? Pero en invierno peor. Bueno, seguramente a lo mejor me conocen de vista algunos, no soy muy conocido, a esta altura ya no me preocupa. Me llamo Iván Yocco, doble C, descendencia italiana. Yo soy argentino, pues nací acá, soy la segunda generación de hijos de nietos de italianos. Y bueno, ya tengo 50 años, ya soy abuelo, nació mi segundo nieto hace un mes más o menos, David, y Eliseo, el más grande, ya tiene 45 años, ahora no vive. Así que ya tengo dos motivos más para vivir y para alegrar. Así que, bueno, quizás un poco temprano, de los 50 años, tener ya 2 nietos medio como temprano, no sé si es tan así. Pero le doy gracias al Señor. Mi familia es un milagro de Dios. Más adelante voy a hacer un comentario al respecto. Y bueno, yo quería hablar esta mañana con ustedes, compartir la palabra de Dios por sobre todas las cosas y compartir algunas reflexiones que he anotado acá en oración y buscando. La verdad que es un texto bíblico que el Señor me dio en la semana para traer en esta mañana. Tenía la tentación de traer el mensaje del domingo anterior, es más fácil, pero no. Me sentía como que estaba defraudándome a mí, a Cristo, por sobre todas las cosas, y a ustedes, ¿no? Hasta que Dios me da, con esta palabra que voy a leer, ustedes escuchen, yo después le doy la cita. Escuchen la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Leerla, por supuesto, pero escúchenla. Dice el Señor: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Y trata de repetir en tu corazón, en tu mente: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que viva o que muera, soy del Señor. Si vivo, vivo para el Señor. Y lo que tenga que morir de mí será en honor al Señor. Y cuando muera y deje esta tierra, iré a la gloria eterna con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Los cristianos caminamos en un sendero angosto.
y empinado, podríamos decir, el sendero angosto, estrecho, que es la palabra, y empinado, pero va hacia las alturas espirituales. Y a mí me gusta ver esos programas sobre la supervivencia, que dan Discovery, no todos, algunos. Y el otro día estaba viendo uno donde había un experto en supervivencia que corría por la cresta de la montaña, camino finito, ¿no? Y precipicio de un lado, precipicio del otro, el tipo iba corriendo. Y bueno, viste, hacen esas tomas que parece que vos estás ahí. Y da impresión, ¿no? Hace poco estuve en Córdoba y me subí a un cerro que no tendrá más de 200 metros. Bueno, me la aguanté. Hice el desafío de los 50 años, todavía estaba en forma, aunque hago un poco de deporte, nada para ser sincero. Bueno, no me puedo quejar. Ahora, correr sobre la cresta de una montaña que tiene más de 300 metros de precipicio. Y el que tiene vértigo sabe lo que significa el miedo a la altura. A veces la vida cristiana es así, tiene tramos así. Y estamos ahí medio como entre la vida y la muerte. En Cristo estamos muchas veces entre la vida y la muerte. Y mientras estamos en este mundo es así. Y será así hasta el final. Estaremos debatiéndonos entre la vida y la muerte. Jesús vivió en esta tierra y siempre estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Y ahí nomás, tempranito, a los pocos días de nacer, poco tiempo, el rey Herodes decreta esta matanza sobre todos los niños de Belén, de 2 años para abajo. Así que José y María agarraron a Jesús y fueron para Egipto, que por supuesto tenía que cumplir la profecía, ¿no? De Egipto fue llamado, llamé a mi hijo, pero tuvo que huir de esta matanza. Salió ahí, como corriendo por la cresta del precipicio, de la montaña. Y estuvo el tiempo necesario en Egipto hasta que volvieron y después se instalaron en Galilea. Así que tuvo que, ahí nomás, ¿no? Apenas nació Jesús, huyendo de la muerte, o escapando de alguna manera de la muerte. ¿Y cuántas veces vemos en los evangelios que Jesús tuvo que salir, ¿no? En medio de una multitud enardecida que no podía aceptar sus palabras, que no podía ver en él al Hijo de Dios, al Mesías? Los fariseos, sobre todo, los sacerdotes, veían a Jesús y un profeta más, pero no el Hijo de Dios. Y entonces, cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, quisieron despeñarlo, quisieron matarlo, porque él declaró ser aquel que las Escrituras ya habían anunciado. Y lo tomaron como una blasfemia y lo querían tirar por el precipicio. Y él salió entre ellos ileso. No explica cómo, pero se habrá paralizado. Tiene esos textos que te hacen poner curioso, y si te pasa curiosidad te volvés un hereje, porque empezás a decir cualquier cosa. Pero la imaginación vuela. Ahora, lo que sí es claro es que Jesús estuvo muchas veces debatiéndose entre la vida, entre la muerte, y finalmente fue a la cruz del Calvario, donde enfrentó a la muerte como nadie, como ningún otro hombre podría haberlo hecho, y después resucitó, como dice, perdón, el pasaje que leí está en Romanos 14, ¿no? ¿Quién lo encontró? La memoria, ¿no? Conoce la Biblia, la palabra de Dios. Romanos 14, leí, versículo 7 al 9. Versículo 9 dice que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces Él murió, resucitó y demostró su autoridad absoluta sobre la vida y sobre la muerte.
la demostró al resucitar. Y podemos decir que Él es el Señor. Y debemos decir que Él es el Señor. Es el Señor, el dueño de todo, el único que tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Y entonces vemos que seguir a Cristo es eso, no es una cuestión que nos lleva a debatirnos entre la vida y la muerte, constantemente. Es necesario morir a la vieja vida. Si vos y yo pretendemos seguir a Cristo, tenemos que dejar el pasado atrás, la vieja vida atrás. Es lo que intentamos expresar en las aguas del bautismo. Morimos a la vieja vida cuando somos sumergidos en agua, y al salir del agua estamos expresándole al mundo lo que ya está pasando en nuestro corazón. Hemos nacido de nuevo en Cristo. ¿Alguien está pensando en bautizarse? ¿Sí? Gloria a Dios. Te animo a hacerlo. Es el primer paso de obediencia oficial, podemos decir. Bueno, es necesario morir a la vieja vida, al orgullo. Al orgullo. A la carne. Por alguna razón seguimos luchando con la carne. Aunque juntamente estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, aunque me sé ese texto de memoria, pero sigo luchando con la carne muchas veces. Y esa lucha carnal o con la carne se transforma en una especie de eso, ¿no? Una lucha entre me estoy definiendo entre la muerte y la vida, vivo o muero. En todos los sentidos que se puedan entender. Depende de la situación que lo esté viviendo. Constantemente tenemos esa guerra que si no sos de Cristo no lo entendés. Tienes que ser de Cristo. Y eso sucede o sucedía o se expresaba en el altar de los sacrificios. Bajo el antiguo pacto había un lugar que era el altar donde se ofrecían los sacrificios a Jehová. ¿Dónde pensás que está el altar en este momento? En este lugar físico. ¿Cuál es el altar? ¿Qué es la iglesia? Ahora, ¿a qué te referís físicamente? ¿Están de acuerdo con lo que dice? Él dice, el altar es la iglesia. Nuestro corazón. Físicamente, hablando de espacio y lugar físico, ¿en qué lugar es el altar? ¿Cuál es el altar? Acá la plataforma. Y sin indudablemente estoy más alto que ustedes. Me siento más elevado que ustedes. Pero yo podría estar en pecado y ustedes no lo saben. Y ustedes me ven alto. Y bueno, me arriesgo a que el Señor me fulmine con un rayo. Pero físicamente, el altar es todo este lugar. O debería ser todo este lugar. Donde vos estás parado, ese es el altar donde estuviste ofreciendo sacrificio de alabanza al Señor. Ese es el altar. Esta plataforma, sumado a donde está todo el resto de los hermanos reunidos, todo este lugar es el altar. Todo el lugar es el altar, porque Jesús le dijo a la mujer samaritana, ni en Jericín ni en Jerusalén. Viene la hora y ya es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y dónde es ese lugar? En el corazón. En el corazón. Acá. Y si la alabanza no está acá instalada, en espíritu y en verdad, vos podés estar acá arriba y vas a estar en el lugar más bajo. No te elevaste ni un milímetro del mundo. Bajo el antiguo pacto no se veía de esta forma. Entonces había que construir un altar. Incluso
el Señor le había indicado a Moisés allá en Éxodo, capítulo 20, después de los 10 mandamientos, versículos 24 y 25, que se lo quieren leer en su casa, pero le dio las instrucciones para construir un altar. Me construyeron un altar de tierra. De tierra tiene que ser el altar. Y si usan piedras que sean sin labrar, así nomás natural. Pero nada de que cortafierro, martillo, no. Como yo les he provisto las piedras y como las encuentran natural, las ubican muy amorosamente y allí me ofrecerán los holocaustos, los sacrificios. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés y cómo tenía que ser construido el altar de tierra. Y qué cosa, ¿no? Que la palabra humillar o humillación viene de humus, y humus es tierra. En latín, humus, ¿qué no? Humus, tierra. Entonces nos acercamos al Señor en ese debate entre la vida y la muerte, pero no vamos a poder hacerlo si primero no tocamos tierra. Como hizo Jesús, se humilló. Y se hizo tierra. El Dios Todopoderoso, el Hijo Eterno, dejó la gloria y se hizo tierra. Porque somos polvo, dice la Escritura. Ser humano es ser polvo, es ser tierra. Estamos constituidos con los mismos materiales o átomos. Entonces Jesús se hizo tierra. Y siendo tierra, tocó el polvo, se humilló hasta la muerte. Y entonces Él ofreció el mejor de los sacrificios que se pueden ofrecer al Padre, su propia vida. Y construyó un punto de encuentro entre Dios y nosotros. Y eso se debatió entre la vida y la muerte. Así que seguir a Cristo es debatirnos constantemente entre la vida y la muerte. Cuando te acercas al altar, algo debe morir en vos. Algo vas a tener que perder. Pero vas a ganar la eternidad. Vas a ganar lo que de ninguna manera podrías comprar por vos mismo. Vas a encontrar la provisión de Dios. Como le pasó a Abraham. Abraham fue un constructor de altares. Cuando leemos la historia de Abraham en Génesis, él en 4 ocasiones se menciona que él construyó altares. La primera vez en Siquem, después se mudó de Siquem, construyó un altar en Betel, después de Betel construyó un altar en Hebrón, en el ciudad de Mamre, donde ofreció, era su lugar de devocional, de encuentro con Dios. Y finalmente Dios le dice, andá al monte Moriah y ofrecí a tu hijo el sacrificio. Y Abraham fue. Y realmente tiene que haber sido una experiencia que yo no quisiera imitar, no en ese sentido, ¿no? Ustedes me entienden. Abraham vivió para Dios prácticamente casi toda su vida. Y caminó debatiéndose entre la vida y la muerte. Pasó por muchas dificultades. Ya desde que salió de su tierra natal, uno de los caldeos, tiene que haber sido un viaje peligroso, un viaje con dificultades, con cosas que tenía que él dejar morir, dejar atrás la parentela, el pasado. Luchó con eso, ¿no? Se estancó un poquito en Harán, después siguió. Cuando se instaló en la tierra prometida tuvo que participar de guerras para de alguna manera hacerse lugar. Así que estuvo permanentemente siguiendo a Dios, pero debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero lo que tuvo que vivir en el monte Moriah, ahí Abraham lo sacrificó todo.
es un pasaje que uno tiene que leer de rodillas, ¿no? Como dicen algunos comentaristas. Ahí Abraham murió y volvió a vivir. Un sentido figurado. Y entregó lo que más amaba, lo entregó a su hijo Isaac, por el cual había estado esperando 25 años, hasta que apareció Isaac. Y resulta que ahora lo tenía que entregar el sacrificio, algo que no podía siquiera procesar, o trataba, mientras trataba de procesar todo eso, él iba caminando a la obediencia. Nosotros muchas veces recibimos, o sea, conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Pero estamos ahí discutiendo, a ver, hasta que no entienda lo que Dios quiere que yo haga, no muevo un pie. Y Dios no tiene la obligación de explicarte todo. Él tiene el derecho y la libertad que vos le diste de disponer de tu vida como vos quieras, como Él quiere. Porque la palabra, como Dios dice, ¿no? Que vivimos para Él. Si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, morimos para Cristo. Él es el Señor. No depende de tu criterio de mí. Depende de la voluntad de Dios. Y mientras Abraham procesaba todo esto, entonces él iba camino a el punto que Dios le había indicado, donde él tenía que construir el altar. Y cuando estuvo a punto de clavar ese cuchillo en el corazón de su hijo, entonces ahí Dios lo detiene. Ustedes conocen la historia, pero podemos estar seguros de que ese cuchillo se detuvo físicamente. Imaginen esa imagen del cuchillo que se detiene ahí y queda detenido varios siglos, ¿no? Hasta que aparece el Mesías, Jesucristo, y entonces ya no es Abraham el que empuña el cuchillo, sino, veámoslo de una manera poética, es Dios el Padre que permite que su Hijo único, amado, muera ejecutado en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor le dijo, ya está, yo ya sé que vos confías en mí. Quería que vos también lo supieras, podríamos poner un paréntesis ahí, ¿no? Sin ser herejes. Abraham necesitaba saber hasta qué punto confiaba en Dios. Dios no necesitaba averiguarlo, él ya lo sabe todo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ese cuchillo quedó ahí suspendido. Abraham no era digno de hacer ese sacrificio. Porque Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Ese es un acto de Dios. La salvación es un acto pura y exclusivamente de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Ahora, ese cuchillo atravesó el corazón de Abraham, no nosotros. Atravesó el corazón de Abraham, porque podemos estar seguros que quedó atravesado su egoísmo. Si había un resto de egoísmo en él, en el monte Moriah terminó de desinflarse, podemos decir. Si había algún sentido de autosuficiencia, ese deseo que tenemos de sobrevivir por nosotros mismos, allí murió, en el monte Moriah. Su hijo Isaac siguió con vida, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Me acuerdo cuando nació mi hija, Carolina. No sé si alguno la conoce. La Cari. Yo fui papá a la edad de 19 años. Y para mí el enterarme que iba a ser papá fue todo un problema, porque yo no estaba preparado para ser padre, no estaba en mi mente, en mis planes. Yo no planifiqué mi familia. Dios en su misericordia me dio una familia. No vengo de
estirpe evangélica, ¿no? Soy el primer evangélico conocido en mi familia. Así que muchas cosas hemos tenido que aprenderlas a los golpes, por el famoso método de prueba y error. Bueno, cuando Carolina estaba por nacer, ella nació prematura, 7 meses. Fue un tiempo muy difícil para los dos, para mi esposa, para mí, pero especialmente para mí. Pero bueno, cuando Carolina nació, tuvo que ir a neonatología. No estaba todavía apta para poder sobrevivir al parto. Así que estuvo como más de 20 días en neonatología. Y bueno, no sé si alguien tuvo la experiencia de tener que ir a neonatología, ¿no? A ver a su hijita. Y era una cosita chiquitita, ¿sí? No sé si llegó a pesar 2 kilos de peso. Ahora, yo me vi ahí entre la vida y la muerte, porque la vi a mi hija entre la vida y la muerte. Se estaba debatiendo ella entre la vida y la muerte. Y los pronósticos no eran muy alentadores. Pero yo fui un día, una tarde, a verla, y yo estaba alejado de Dios, alejado de la iglesia. Y entonces pude orar y decirle: Señor, déjala vivir. Te ruego que la dejes vivir. Y si vos le concedes la vida, que sea para vos. Que su vida sea para vos. Que tu voluntad sobre ella sea tu voluntad sobre ella. Yo no me voy a oponer a lo que vos tengas preparado para ella. Y bueno, Dios me concedió el pedido. Y ahí nació mi paternidad. Ahí me convertí en papá. Y en ese acto, en esa entrega, en esa oración de mi padre, tiré atrás mi pasado, pero también mis expectativas. Porque el nacimiento de Carolina para mí significaba un futuro ya inalcanzable. Posibilidades que ya personales que no iba a poder alcanzar. Muy difícilmente, salvo un milagro. Por ejemplo, el hecho de formar una carrera, bueno, hacer un futuro brillante como todo el mundo lo imagina, pero se truncaba ahí. Aunque Dios tenía cosas diferentes, yo no sabía. Tenía un proyecto distinto para mi vida. Pero bueno, en ese momento que yo hago esa oración por mi hija y por mí también indirectamente, ahí murió una parte de mí. Pero nació otra que tuve que empezar a conocer. Y un poco por esa experiencia puedo entender un poquito más lo que vivió Abraham. Jamás lo voy a entender todo, pero sí puedo acercarme un poquito más a la experiencia de Abraham. Y bueno, no sé lo que a vos te habrá tocado vivir, cuáles son las experiencias que te han tocado vivir o que estás viviendo. Seguramente son experiencias que probablemente no te gusten y que en este momento te están llevando a debatir entre la muerte y la vida. Pablo había resuelto exterminar a los cristianos. Pablo es el que escribe estas palabras para los romanos. El apóstol Pablo estaba entregado a la misión de exterminar a los cristianos, borrar la iglesia de la faz de la tierra. Y tenía poderes para hacerlo. Tenía toda una maquinaria ya montada. Y probablemente lo hubiera logrado, pero se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Y
En Hechos capítulo 9 tenemos la conversión de Saulo, que fue tan profunda y tan fuerte que de Saulo pasó a llamarse Pablo. Y entonces 9:4 dice, y cayendo, se le presenta a Jesús como esa luz potente, ¿no? Y cayendo él en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que Saulo tuvo que caer literalmente en tierra. Se tuvo que hacer humus. Un poco como Abraham, ¿no? Arrodillado frente a su hijo. Se hizo humus. Y me lleva también, me acuerdo de mi experiencia en neonatología. Me tuve que hacer humus para poder ganarle a la muerte y entrar en la vida que Dios me proveía. Cayó en tierra y se encontró automáticamente ante el Señor. Ese era un altar que él no conocía. En ese momento descubrió un nuevo altar. Y el único que tendría sentido de nada más, la presencia del Señor, a los pies de Cristo. ¿Por qué me persigues? Y el versículo 6 dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces él sabía por qué le estaba diciendo a los romanos que ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco ninguno de nosotros muere para sí. Y que si vivimos, vivimos para el Señor. Si nos toca morir, lo haremos para el Señor. Y si hay algo en nosotros que debe morir, no dejaremos dilatar más el tiempo, lo haremos morir para Cristo. No nos temblará el pulso a la hora de empuñar ese cuchillo que simbólicamente es la acción de hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Pero jamás vamos a poder hacer eso hasta que no estemos en el altar de la presencia de Cristo. Allí. Este Pablo, que fue transformado camino a Damasco, que se hizo humus delante del Señor Jesús, es el que aprendió a caminar con Cristo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y ninguno de nosotros va a dudar que el apóstol Pablo permanentemente vivió debatiéndose entre la vida y la muerte, pero por la causa de Cristo. Y Dios hizo grandes cosas a través del apóstol Pablo. Y es el que le aconseja a los hermanos de Roma, a los romanos, de todo corazón, que cuiden fervientemente la unidad del cuerpo de Cristo. Porque esta palabra que Pablo le dio a los romanos, esta declaración, que es un principio espiritual que vale para todos los tiempos, se lo dio a los creyentes de Roma porque habían estado empezando a crearse divisiones entre ellos. Y la iglesia, durante todo el tiempo que esté sobre la tierra, va a tener que luchar y debatirse entre la vida y la muerte. Y lo va a hacer cuando surjan divisiones. Porque somos todos de distinto pensamiento. No somos todos exactamente iguales. Sí, iguales en Cristo. Pero cada uno tiene su criterio, ¿no? Y si no nos hacemos humus, entonces vamos a estar luchando detrás de los partidismos, de los gustos personales, de los criterios bíblicos, de los personales. Y es lo que estaba pasando con los creyentes de Roma. Había algunos que venían del judaísmo, pero había otros que venían del paganismo. Entonces cada uno tenía su énfasis y su particular mirada
la realidad y de la vida espiritual. Entonces había algunos que eran más liberales y había otros que eran más conservadores. Y ahí estaban al pie del yo. Porque vos comprás carne sacrificada a los ídolos. Es un pecado. No, si yo soy libre. Nuestro hermano me enseñó que soy libre. Y ahí empezaba. A los corintios les pasaba algo parecido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, yo soy de Cristo. En la iglesia siempre hubo ese tironeo, ¿no? Esa tendencia a seguir a un líder físico. Y esa lucha entre los liberales y los conservadores, eso ha pasado siempre. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que si vivimos, para Cristo vivimos. No para nosotros, para Él. Y si morimos, moriremos por Él. Y si hay que hacer morir algo terrenal, lo haremos en gratitud, en entrega a Él. Pero, por sobre todas las cosas, para cuidar algo que es sagradísimo para el Señor, no digo sagrado, sagradísimo, que es la unidad de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es el altar. Y ninguno de nosotros, si lo piensa un poquito, se va a atrever a destrozar el altar de Cristo, donde está la presencia del Señor. Somos todos nosotros. Y lo más importante es cuidar la unidad del pueblo. Entonces dice, los más fuertes deben sostener a los más débiles. Si te consideras fuerte, tu deber es sostener al débil, no eliminarlo. Así que tenemos que bancarnos y mirar al que está al lado y decirle, somos de Cristo. Te amo en Cristo. No te entiendo mucho, pero te amo. Y los que están casados no le dicen eso a la esposa. No te entiendo, pero te amo. Y lo entendiste todo. ¡Ah, eso era! Y tantas peleas y luchas que uno tiene. Y el punto es ese. No lo entiendo. Pero lo amo. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Están locos, no lo entiendo, pero lo amo. Y fue a la cruz. Y luchó, se debatió entre la vida y la muerte. Getsemaní es tremendo. Es un pasaje como el de Abraham con su hijo. Si hay algo que tenemos que cuidar en este tiempo, es la unidad del cuerpo, en el vínculo de la paz. La unidad del cuerpo de Cristo. Ese es el altar. Porque si no, no hay método, no hay seminario que valga y que sirva. En la unidad del cuerpo, ahí se manifiesta el Espíritu Santo, con todos sus dones. Todo. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que, cuando nos hacemos humus, ahí muere toda enemistad. Ahí se termina. Porque lo más importante es poder abrazar al hermano, no pelear con el hermano. Nos hacemos humus y vencemos todo desprecio, porque es lo que Pablo les estaba diciendo a los romanos. Vencemos todo desprecio. Toda actitud despectiva, de rechazo, no tiene sentido. Y la respuesta la encontramos cuando nos hacemos humus. Ahí muere todo. Muere tu orgullo, tu querer ser más importante, destacarte. Es muy humano eso. Todos queremos destacar. Todos queremos que nos aprecien. Queremos ser el centro de la atención. Hasta los que dicen que no quieren ser el centro de la atención se la rebuscan para ser el centro de la atención, ¿o no? Porque es muy propio nuestro. Pero recordemos, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos.
si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Te invito a cerrar tus ojos y te dejo ahí con el Dios de la gloria. Ponete a cuenta con Él y decirle que te dé fuerza para enfrentar el momento de la edad. No sé si en este momento va a pasar algo, no sé. Vos lo sabés. Puede que salgas de acá y tengas que enfrentar una situación difícil. Puede que en la semana te toque enfrentar el Getsemaní o el Monte Moriah, o vayas camino a Damasco. Cuando llegue ese momento, que vos te prepares ahora para cuando llegue ese momento. Señor, que yo pueda hacer humos delante de tu poderosa presencia. Y que si me pongo en pie sea por tu poder, por el poder del Espíritu Santo, en espera de que vos me digas el paso siguiente. Que la gloria sea para vos. Si hay alguien que quiere pedirle perdón al Señor en este momento, hágalo. Pedirle perdón al Señor porque quizás has actuado con rebeldía, estás manteniendo una actitud de desprecio hacia tu hermano, hermana, hacia tu esposo, esposa. Hay algún resentimiento ahí que estás sacando. Pedirle perdón al Señor. Hacete humus y Él te va a dar la capacidad de amar y de perdonar. Si no te haces humus, no lo vas a lograr nunca. Pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, dame las fuerzas para hacerme humus delante de mi hermano y pedirle perdón porque lo ofendí. Para tu gloria, Señor.